Te dijeron que ser empático te hace mejor hombre, pero nadie te advirtió el precio. Este video va directo al punto. ¿Por qué la empatía te está destruyendo? Marco Aurelio tenía razón. Si hoy te sientes agotado, confundido y usado, no es porque seas débil. Es porque te enseñaron a sentir por todos y a pensar por nadie menos por ti. La cultura te aplaude cuando absorbes culpas ajenas, cuando callas para no hacer problema, cuando das otra oportunidad a quien ya demostró quién es. Y así, poco a poco, tu empatía se convierte en una jaula. Pierdes límites, toleras faltas, dudas de tus percepciones y te vuelves blanco fácil para el gaslighting emocional. Marco Aurelio no habría llamado a eso virtud, sino desorden del alma, compasión sin criterio, sensibilidad sin disciplina, bondad sin espada. En los próximos minutos voy a mostrarte por qué esa empatía sin gobierno es el origen de tu desgaste y cómo transformarla en una fuerza estoica, percepción nítida, límites tranquilos y una presencia que no se manipula. No vamos a matar tu sensibilidad, vamos a forjarla. Porque el problema no es sentir sin control, amar sin medida y cargar lo que no te pertenece. Este es el inicio del giro, de amortiguador emocional a hombre con claridad implacable. Antes de seguir, haz una pausa un segundo. Dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque lo que estás por escuchar no es motivación barata, es una verdad estoica que puede cambiar la forma en que entiendes tu sensibilidad. Quédate hasta el final, porque ahí descubrirás cómo pasar de ser destruido por tu empatía a convertirla en el arma silenciosa que Marco Aurelio ya intuía en sus meditaciones. El peso de los hombres empáticos. Un hombre empático carga más de lo que le corresponde. Desde niño, aprende a leer los gestos en la mesa familiar, a detectar la furia en los silencios del padre, a intuir la tristeza escondida en la madre, a convertirse en lo que Jung llamaba amortiguador emocional, aquel que recibe todos los golpes invisibles que los demás no saben gestionar. No necesita que se le diga nada, basta una mirada para que intuya el estado de ánimo de la casa y entonces actúa. Se vuelve el conciliador, el que calma al hermano, el que suaviza la tensión con un chiste, el que aprende a no alzar la voz porque el padre ya está demasiado tenso. Ese entrenamiento silencioso moldea al niño en alguien que vive para detectar lo que sienten los otros, y esa habilidad que parece virtud es, en realidad, un peso insoportable cuando se convierte en su única manera de existir. Ese niño crece, se convierte en adolescente y luego en adulto, y su patrón no cambia. Ahora es el amigo que todos buscan cuando tienen problemas, el que escucha hasta la madrugada, el que presta dinero aun cuando él mismo no tiene, el que se traga sus propias angustias para sostener a otros. En el trabajo, es el que carga con las tareas que nadie quiere, porque siente que de no hacerlo, otro sufrirá. En la pareja, se convierte en psicólogo, terapeuta y salvador, siempre dispuesto a entender la herida del otro, incluso cuando esa herida se convierte en violencia hacia él. Y la sociedad lo aplaude. Lo llaman noble, lo llaman sensible, lo llaman un hombre bueno. Pero lo que nadie dice es que bajo ese disfraz de bondad se esconde un hombre agotado, drenado, debilitado, alguien que, poco a poco, ha perdido la capacidad de decir, esto no me corresponde. Marco Aurelio lo advirtió siglos antes. Si te duele más la ofensa de otro que el daño que produce en ti, has entregado tu mente. El hombre empático, que no ha aprendido a gobernar su sensibilidad, vive entregando su mente, su energía y su tiempo. No se da cuenta, pero está hipotecando su alma, y mientras su entorno lo celebra como ejemplo de virtud, él siente dentro un vacío creciente. Porque la empatía, cuando no está gobernada por la razón, deja de ser virtud y se convierte en esclavitud. Pensemos en un ejemplo de la vida moderna,
un hombre en su trabajo. Su jefe lo explota, le exige horas extras sin pago. Él no reclama, porque entiende que la empresa está en crisis. Su pareja lo hiere con indiferencia, con palabras cortantes o con frialdad emocional. Y él responde con más comprensión, porque, seguro, está estresada. Sus amigos solo lo buscan cuando necesitan un favor, y nunca cuando él necesita compañía. Y él, convencido de que debe ser empático, nunca dice que no. A los ojos de todos parece noble, a los ojos de la filosofía estoica, es un hombre que ha olvidado la virtud de la justicia consigo mismo. Epicteto decía: no cargues las cadenas de otro hombre, porque ya bastante pesadas son las tuyas. Pero el hombre empático, sin entrenamiento, se convierte en esclavo voluntario, justifica abusos, perdona ofensas repetidas, ofrece explicaciones piadosas a comportamientos crueles, y en lo más profundo, cree que su valor depende de cuánto dolor ajeno puede soportar. Esa creencia lo mata en silencio. Lo hace vivir en un estado perpetuo de autoabandono. El peso del hombre empático no es la sensibilidad en sí misma. El verdadero peso es la falta de límites, la incapacidad de decir hasta aquí. Y eso, visto desde el estoicismo, no es virtud, es vicio, es exceso de compasión que roza la autodestrucción. Porque la compasión, sin sabiduría, deja de ser bondad y se convierte en negligencia hacia uno mismo. ¿De qué sirve salvar a todos si te pierdes a ti? ¿De qué sirve sostener al mundo si tu propia columna se rompe? Marco Aurelio también escribió: el alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Y si tu alma se tiñe siempre con los dolores de otros, terminarás convertido en una sombra que no te pertenece. Imagina un lienzo en blanco que podría ser pintado con tu propósito, tu visión, tus pasiones. En cambio, se mancha con las frustraciones, enojos y heridas de todos los demás. Eso no es virtud. Eso es renunciar a ti mismo bajo el disfraz de nobleza. La vida moderna está llena de estos hombres, silenciosos, agotados, siempre presentes para todos menos para sí mismos. Los ves en la oficina, los ves en reuniones familiares, los ves en relaciones donde son invisibles. Hombres que alguna vez tuvieron sueños, fuerza, claridad, pero que fueron consumidos lentamente por la adicción a complacer. Y ellos creen que están siendo fuertes, cuando en realidad están siendo drenados, utilizados, reducidos. Su empatía los está destruyendo, no porque sea mala, sino porque está desordenada, inconsciente y no dirigida por la virtud. El estoicismo no rechaza la sensibilidad, pero la ordena. No rechaza la compasión, pero la disciplina. Para un estoico, sentir el dolor del otro puede ser noble, siempre y cuando no sacrifique la razón, el deber ni la justicia. Porque, ¿qué justicia hay en abandonarte a ti mismo para sostener a quienes no se sostienen? ¿Qué sabiduría hay en permitir que tu empatía sea la cadena con la que otros te atan? La paradoja es clara. El hombre empático cree que está practicando amor, pero en realidad está practicando autoabandono. Cree que está siendo virtuoso, pero en realidad está cultivando debilidad. Y lo hace por miedo. Miedo a perder afecto, miedo a decepcionar, miedo a ser visto como egoísta. Pero la filosofía estoica nos recuerda que el mayor bien es gobernar nuestra alma, y que ningún miedo externo puede justificar traicionarnos a nosotros mismos. El primer paso del despertar estoico es mirar este peso con brutal honestidad. Preguntarte, ¿cuánto de lo que cargas es realmente tuyo y cuánto pertenece a otros? ¿Cuántas de tus angustias son el reflejo de dolores que ni siquiera nacieron en ti? ¿Cuántas de tus noches en vela son por problemas que nunca fueron tuyos? Esa pregunta, simple pero letal, marca la frontera entre el hombre que se derrumba por su empatía y el hombre que empieza a convertirla en poder.
Cuando decides observar tu empatía desde la disciplina estoica, ocurre una transformación. Ya no sientes para ser explotado, sientes para comprender. Ya no absorbes para destruirte, absorbes para discernir. Te conviertes en un hombre que aún percibe los gestos, los silencios, las heridas, pero que sabe distinguir entre lo que debe cargar y lo que debe dejar caer. Y ahí comienza la verdadera fortaleza, no en dejar de sentir, sino en gobernar lo que sientes. Ese es el verdadero peso de los hombres empáticos, no su sensibilidad, sino su falta de gobierno sobre ella. Y ese gobierno, como enseñaba Marco Aurelio, no se construye con quejas ni con sacrificios vacíos, sino con la claridad de quien sabe que la virtud comienza siempre en casa, contigo mismo, porque solo cuando aprendes a proteger tu alma, puedes ofrecer al mundo una empatía que no destruye, sino que ilumina. La traición, el punto de quiebre. Todo hombre que ha vivido demasiado tiempo atrapado en la empatía, sin aprender a gobernarla, tarde o temprano, se enfrenta a un límite. Ese límite no siempre llega como un cansancio físico, sino como un derrumbe espiritual. Es un momento repentino en el que la mente y el corazón se dan cuenta de que llevan años viviendo contra sí mismos. Carl Jung lo llamaba Clarity Event, el evento de la claridad. Ese instante en el que el empático se da cuenta de que todo aquello que ahora lo destroza, en realidad siempre lo supo, siempre lo sintió, siempre lo vio, pero eligió negarlo. Y es en ese instante, cruel y certero, donde el hombre empieza a despertar. La traición es el catalizador más común de este despertar. No una traición cualquiera, sino la que proviene de la persona más cercana, aquella a quien se confió todo, una pareja, un socio, un amigo, incluso un hermano. Esa traición no solo hiere por el acto en sí, sino porque rompe la ilusión en la que el hombre se escondía. Lo que lo aplasta no es el engaño, sino la revelación de que siempre lo presentía, de que su intuición lo había advertido con señales sutiles, pero él, en nombre de la empatía, eligió cerrar los ojos. Es entonces cuando la herida no solo es externa, es también interior, porque se descubre como cómplice de su propio dolor. Marco Aurelio escribió que, si sufres por algo externo, no es el hecho lo que te hiere, sino el juicio que haces de ello. Y eso, en tu poder está revocarlo. En el punto de quiebre, esa enseñanza cobra vida con crudeza. El hombre empático traicionado comprende que ha sufrido más por negarse a aceptar la realidad que por el acto mismo de traición. Ha elegido creer en las palabras suaves, en las excusas convincentes, en los gestos disfrazados, en lugar de confiar en lo que ya sabía en su interior. Ese descubrimiento es brutal, porque implica mirarse al espejo y reconocer: yo lo sabía y lo permití. Pero en esa aceptación nace también el germen de su transformación. Pongamos ejemplos de la vida moderna. El hombre que perdona a su pareja una mentira pequeña porque todos mienten alguna vez. El que explica las ausencias y frialdades con frases como «ella está estresada, necesita tiempo». El que soporta años de indiferencia creyendo que su paciencia salvará la relación. Hasta que, un día, se entera de una infidelidad y su mundo colapsa. Pero si somos honestos, no es el engaño lo que lo destroza. Es darse cuenta de que las noches frías, las miradas esquivas, los silencios que ya no eran silencios sino distancias, estaban allí todo el tiempo, gritándole la verdad. Y él, por empatía, por miedo, por costumbre, eligió no escucharlos. Ese es el verdadero punto de quiebre. Cuando el hombre descubre que su dolor no solo viene de lo que otros hicieron, sino de lo que él mismo se negó a aceptar. Y es allí donde se produce la mutación más inesperada. Los demás esperan lágrimas, gritos, colapsos, la pareja traidora, el socio desleal,
el amigo que lo apuñaló por la espalda. Todos esperan lo mismo: caos emocional, porque así pueden seguir teniendo el control. Pero lo que ocurre en el hombre empático que rompe de verdad es lo contrario: silencio. Y ese silencio no es debilidad, es un silencio implacable, cargado de una claridad que nunca antes había tenido. De pronto, la empatía ya no es una tormenta que lo desordena, es un bisturí que corta con precisión. Empieza a hablar, y cada palabra no es un reproche desordenado, sino una observación exacta, como un cirujano que señala con calma el órgano enfermo antes de extirparlo. Expone lo que siempre supo: las inconsistencias, los patrones, las excusas repetidas. Ya no lo hace con súplica, sino con certeza. No ruega, revela. Y esa revelación aterra más que cualquier grito, porque es imposible de negar. Jung escribió que, en ese momento, la mente del empático dejaba de ser un diario de dolor y se transformaba en una sala de estrategia. En lenguaje estoico, ese es el instante en que la razón, finalmente, toma el mando sobre la pasión. Epicteto habría dicho que ese es el día en que el hombre deja de sufrir porque deja de mentirse. La traición se convierte entonces en maestra, la que lo obliga a ver que ignorar la realidad duele más que la realidad misma. Marco Aurelio enseñaba: el mejor modo de vengarte de un enemigo es no parecerte a él. El hombre empático que despierta lo entiende. No necesita volverse manipulador ni cruel. No necesita repetir las mismas tácticas bajas de quienes lo traicionaron. Su venganza no es la destrucción del otro, sino su propia transformación. Deja de ser la presa fácil, deja de ser el amortiguador de dolores ajenos, deja de ser el hombre que explica lo inaceptable. Su nueva fuerza consiste en no parecerse jamás a los que lo dañaron y en no volver a traicionarse a sí mismo. La traición, que parecía la tumba de su alma, se convierte en la fragua de su carácter. El hombre descubre que la empatía que lo destruyó, bien dirigida, es en realidad un radar preciso, que lo hundió no fue sentir demasiado, sino ignorar lo que sentía, que su sensibilidad, lejos de ser debilidad, era su brújula, y que ahora, al confiar plenamente en ella, se vuelve imposible de engañar. Ese es el renacimiento, el momento en que el empático deja de ser víctima y empieza a ser invulnerable. ¿Y qué sucede después? Los manipuladores lo sienten. La gente que antes se alimentaba de su debilidad, ahora lo percibe distinto. No necesitan que grite ni que amenace, basta con estar en su presencia para sentir incomodidad, porque saben que ya no pueden jugar con él. Saben que la empatía que antes era jaula, ahora es espada. El punto de quiebre no es entonces un final, sino un inicio estoico. Porque, como decía Marco Aurelio, si te duele la pérdida de algo, es porque nunca fue tuyo. Y el hombre que despierta entiende que ni la pareja, ni el amigo, ni el socio eran realmente suyos, que lo único que siempre tuvo, y que por fin ha recuperado, es su juicio, su percepción, su disciplina. El hombre empático traicionado aprende que su mayor error no fue confiar en otros, sino desconfiar de sí mismo, que su mayor debilidad no fue sentir, sino negar lo que sentía, y que ahora, al integrar esa verdad, ya no es un hombre roto, sino un hombre completo. La traición, que alguna vez lo hundió, se convierte en el fuego que lo forja, y en ese fuego nace lo que los estoicos siempre buscaron: un hombre que ya no depende de la validación externa, un hombre que no necesita vengarse, un hombre que encuentra su fuerza en su capacidad de ver las cosas como son y de actuar en consecuencia. Así, el punto de quiebre no destruye, revela. Y lo que revela no es a un hombre menos sensible, sino a un hombre más consciente. La empatía sigue allí, pero ahora bajo el mando de la razón. La sensibilidad permanece, pero disciplinada por la virtud. La herida cicatriza,
y en esa cicatriz se dibuja la marca de un nuevo carácter. Como decía Marco Aurelio, el fuego prueba el oro, la desgracia prueba al hombre. Y es en esa desgracia donde el hombre empático descubre que lo destruía no era sentir demasiado, sino no confiar en su capacidad de gobernar lo que sentía. Ese es el verdadero regalo oculto de la traición. El despertar de un hombre invulnerable, no porque ya no siente, sino porque ahora siente con claridad, con disciplina, con el temple de quien sabe que nada externo puede quebrarlo, a menos que él lo permita. La integración de la sombra, visión estoica. Cuando un hombre atraviesa la traición y no se queda llorando en el suelo, sino que emerge con una calma que desconcierta, entra en la fase más decisiva de su transformación, la integración de la sombra. No se trata de una teoría moderna, sino de algo que los estoicos entendieron hace 2000 años. Cada hombre lleva dentro una parte que teme mirar, la ira que nunca expresó, la voz que quiso decir no, pero se calló, la fuerza que quiso defenderlo, pero que fue reprimida en nombre de ser bueno. Esa parte no desaparece por negarla. Permanece agazapada, esperando el momento de salir. Y cuando finalmente lo hace, el hombre deja de vivir como un fragmento roto y se convierte en un ser completo. Marco Aurelio lo expresó con la crudeza de quien conocía el alma humana. Un hombre noble se guarda de la ira, pero no de la acción. La mayoría de los hombres empáticos han aprendido a reprimir la acción porque creen que ser duros los hace crueles. Han confundido sensibilidad con sumisión. Han dejado que la empatía sea un río desbordado que inunda todo y termina ahogándolos a ellos mismos. La integración de la sombra consiste en devolver ese río a su cauce, en reconocer que dentro de ti habita tanto la ternura como la dureza, y que ambas son necesarias para vivir con virtud. El hombre que no integra su sombra vive fragmentado. Se muestra al mundo como siempre comprensivo, siempre paciente, siempre dispuesto a soportar. Pero dentro de él hay un volcán apagado, lleno de límites no dichos, de injusticias tragadas, de hasta aquí silenciados. Esa contradicción lo hace débil, lo convierte en presa fácil de quienes perciben su incapacidad de defenderse. El día en que por fin se atreve a expresar esa fuerza, los demás lo llaman frío, egoísta o incluso cruel. Pero no es crueldad, es equilibrio. Es la unión de lo que siempre estuvo dentro de él y que ahora se atreve a usar con claridad. Epicteto decía, ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo, y ser dueño de uno mismo implica gobernar tanto la luz como la oscuridad. La compasión sin disciplina se transforma en debilidad. La disciplina sin compasión degenera en tiranía. La virtud estoica surge de la armonía, la capacidad de ser suave con los justos y duro con los injustos. Demostrar ternura donde hay amor verdadero y dureza donde hay manipulación. Esa armonía no aparece por azar. Se logra integrando la sombra, aceptando que tu fuerza no es enemiga de tu bondad, sino su guardiana. En la vida moderna, la falta de integración se ve todos los días. El hombre que soporta a una pareja hiriente y siempre encuentra una excusa para no irse. El trabajador que carga con la responsabilidad de todos, porque no quiere incomodar. El amigo que siempre está disponible, aunque nunca reciba lo mismo a cambio. Ese hombre cree que está siendo noble, pero en realidad está dividido. Solo muestra la parte que complace, mientras entierra su sombra bajo la tierra del miedo al rechazo. Y mientras tanto, su vida se convierte en un sacrificio constante en el altar de los demás. El día que decide integrar su sombra, el cambio es visible. No necesita gritar ni imponer. Simplemente empieza a trazar fronteras. Se levanta del trabajo explotador sin drama, porque entiende que su tiempo y su dignidad valen más. Termina una relación dañina con calma, porque reconoce que amar no significa destruirse.
Deja de dar explicaciones a quienes nunca lo escucharon, porque sabe que la verdad no necesita adornos. Esa sobriedad desconcierta a todos, porque quienes antes se alimentaban de su debilidad, ahora sienten que algo cambió. Y lo que cambió es que ya no está disponible para el abuso. Marco Aurelio advertía: la mejor defensa del hombre está en no ser vulnerable a las cosas que no puede controlar. Integrar la sombra es eso: dejar de ser vulnerable a las manipulaciones que antes lo dominaban. Cuando un hombre acepta su fuerza interior y la usa con disciplina, se convierte en alguien inmune a los juegos emocionales. La empatía ya no es una cadena que lo ata, sino una espada que corta. Y esa espada no se usa para destruir a inocentes, sino para proteger la dignidad propia. El efecto de esta integración es profundo. El hombre sigue siendo empático, pero su empatía se vuelve selectiva. Ya no la regala a cualquiera. No se derrama como agua en suelo seco. La dirige como un río hacia quienes realmente lo merecen. Sus actos de bondad no nacen de la culpa, sino de la decisión consciente, y esa diferencia lo cambia todo. Porque mientras antes se desgastaba ayudando a quienes lo devoraban, ahora encuentra energía para cuidar de sí mismo y de quienes de verdad suman a su vida. Lo más importante es que el hombre que integra su sombra deja de verse como malo por decir que no. Deja de sentirse culpable por alejarse de lo que lo destruye. Entiende que poner límites no es egoísmo, sino justicia. Que hablar con firmeza no es crueldad, sino claridad. Que apartarse de una relación tóxica no es frialdad, sino amor propio. Solo entonces entiende lo que los estoicos repetían: que la verdadera virtud no es una máscara sonriente, sino el dominio de uno mismo, incluso en lo que parece oscuro. Esa es la esencia de la integración estoica: abrazar todas tus partes y gobernarlas bajo la razón. No dejar que tu sensibilidad sea una herida abierta, ni que tu fuerza sea un látigo descontrolado. Unirlas para caminar como un hombre completo, inmune a la manipulación y al autoengaño. Porque la sombra que niegas te controla, pero la sombra que aceptas te fortalece. Y cuando la unes a tu empatía, dejas de ser un hombre dividido y te conviertes en lo que los antiguos llamaban sabio. Alguien que siente profundamente, pero que actúa con precisión. En un mundo que premia la debilidad disfrazada de bondad, la integración de la sombra es un acto de rebelión. El hombre que lo logra se convierte en incómodo para los manipuladores y en faro para los auténticos. No es que deje de ser sensible, es que ya no lo pueden usar, y esa diferencia lo transforma en invulnerable. El estoicismo no te pide que renuncies a tu empatía, te pide que la disciplines, que la uses como radar y no como cadena, que aprendas a decir sí con generosidad, pero también no con firmeza, que no reprimas tu ternura, pero que no niegues tu dureza. Integrar tu sombra es, al final, aceptar que eres ambas cosas y que solo cuando gobiernas ambas puedes caminar con verdadera libertad. El renacer del hombre invulnerable. Cuando un hombre sensible atraviesa la traición y logra integrar su sombra, sucede algo que los demás no esperan. No se convierte en un cínico frío ni en un vengador amargado. Se convierte en alguien sereno, inexpugnable, dueño de sí mismo. Ese es el verdadero renacer. El paso de víctima a invulnerable. Y aquí el estoicismo habla con voz clara. Marco Aurelio escribió que el alma se fortalece enfrentando aquello que trata de debilitarla. El hombre que antes se desgastaba por los demás, ahora empieza a sentir una fuerza nueva, la de no depender de nada externo para mantenerse en pie. Antes, la empatía lo arrastraba al desorden. Su sensibilidad era como una casa con puertas abiertas por donde cualquiera entraba y dejaba basura. Ahora, con la sombra integrada, ha aprendido a cerrar esas puertas. No porque haya dejado de sentir, sino porque ha aprendido a gobernar qué entra en su mente y en su corazón. Esa capacidad de selección
lo convierte en algo que otros perciben como intimidante, un hombre que no se deja manipular. Y lo más desconcertante es que no necesita levantar la voz. Su sola calma basta. En la vida moderna, este renacer se ve de formas sencillas pero radicales. El hombre que era la presa favorita de personas tóxicas empieza a resultarles insoportable. Ya no responde con la misma paciencia a sus juegos. Ya no se traga mentiras. Ya no se deja arrastrar por chantajes emocionales. Simplemente permanece en silencio y con una certeza que los demás sienten como un muro. Los manipuladores se alejan porque perciben que sus trucos ya no funcionan. En cambio, la gente auténtica lo busca porque junto a él se respira seguridad. El renacer del hombre invulnerable no consiste en aislarse del mundo ni en volverse de piedra. Consiste en estar en medio del ruido sin que el ruido lo penetre. Consiste en seguir sintiendo profundamente, pero con la claridad de saber distinguir lo verdadero de lo falso. Y esa es la diferencia. Antes, la empatía desbordada lo hacía cargar con todo. Ahora, la empatía disciplinada le permite elegir con sabiduría. Es la transición de agua derramada a espada precisa. Epicteto enseñaba que, cuando algo externo te perturba, no es la cosa en sí, sino tu opinión sobre ella. Cámbiala y serás libre. El hombre renacido lo comprende de forma visceral. Ya no le afecta la crítica injusta porque sabe que no refleja su valor. Ya no le destruye el rechazo porque entiende que el rechazo no define su esencia. Ya no se siente obligado a complacer porque ha descubierto que la mayor injusticia es traicionarse a uno mismo. Esta conciencia lo convierte en alguien que no se puede doblegar, porque su centro ya no depende de halagos ni de amenazas. Muchos se sorprenden al ver este cambio. Dicen, te veo distinto, antes te aguantabas todo, ahora no. Y es verdad, antes vivía dividido, con miedo de que poner límites lo hiciera perder afecto. Ahora entiende que el afecto que depende de su sumisión nunca fue auténtico. Esa comprensión le da una paz que los demás confunden con frialdad. Pero no es frialdad, es fortaleza, es la serenidad de quien ya no necesita la aprobación de nadie para vivir según su razón. El renacer también transforma sus relaciones. El hombre invulnerable no busca rodearse de multitudes, sino de pocos y auténticos. Prefiere la compañía de quienes respetan su esencia antes que la adulación barata de quienes buscan aprovecharse. Sus nuevas relaciones son más sanas, más claras, más profundas. Ya no necesita desgastarse probando su valor. Su sola presencia demuestra que se respeta, y quien se respeta inspira respeto. En el trabajo, esta transformación se nota cuando deja de aceptar condiciones abusivas. Ya no negocia desde la necesidad, sino desde la certeza de su dignidad. En la familia, ya no se convierte en el basurero emocional de todos. Ahora escucha, pero no carga lo que no le corresponde. En la pareja, ya no tolera indiferencias que lo devoran. Ahora construye vínculos donde la reciprocidad es ley. Todo cambia porque cambió su raíz. Dejó de ser un hombre dividido para ser un hombre entero. Marco Aurelio decía que la mejor fortaleza del hombre es no depender de lo que no controla. El renacer del invulnerable es exactamente eso. Dejar de depender de afectos inestables, de opiniones ajenas, de ilusiones falsas. Su poder ya no viene de afuera, viene de adentro. Y ese poder no es arrogancia, es calma. No es violencia, es certeza. No es orgullo vacío, es dignidad habitada. Lo más revelador es que este renacer no elimina su empatía. Al contrario, la purifica. Ahora su empatía no se derrama en cualquiera, sino que fluye hacia lo que de verdad vale la pena. Sigue siendo capaz de escuchar, de comprender, de amar, pero lo hace desde la elección consciente, no desde la obligación. Y esa empatía, ya no usada como cadena, se vuelve una fuerza magnética. La gente siente que junto a él hay verdad,
no manipulación. Que hay fuerza, pero una fuerza que no hiere al inocente, sino que protege lo valioso. El hombre invulnerable inspira un respeto silencioso. No necesita anunciar que ha cambiado. Los demás lo perciben en su modo de mirar, en su calma, en sus palabras medidas. Los manipuladores lo evitan como las sombras evitan la luz. Los auténticos lo buscan porque encuentran en él un refugio, y él, consciente de su renacer, camina sin prisa, sin la necesidad de probar nada. Ha comprendido que su mayor victoria fue aprender a confiar en sí mismo. Ese es el verdadero renacer que los estoicos señalaron hace siglos, el momento en que dejas de ser esclavo de tus pasiones, de tus miedos y de tus culpas, y te conviertes en dueño de tu alma. Ya no eres un hombre dividido entre empatía y sombra, entre sensibilidad y dureza. Ahora eres un hombre entero, invulnerable, no porque no sienta, sino porque siente con gobierno. Y esa invulnerabilidad es la única que importa, la que no depende de muros externos, sino de la fortaleza interior. El renacer del hombre invulnerable no es un mito. Es un destino al que todo hombre sensible puede llegar si aprende a disciplinar su empatía y a abrazar su sombra. Y cuando llega, no solo cambia su vida, cambia también la de quienes lo rodean. Porque en su presencia los falsos se exponen y los verdaderos crecen. Ese es el legado de quien se ha hecho invulnerable. Convertirse en un faro de claridad en un mundo de engaños, en una roca firme en medio de las tormentas. El riesgo del poder sin virtud. Cuando un hombre sensible se transforma, integra su sombra y renace con claridad invulnerable, obtiene un poder que desconcierta. De pronto, ya no es el mismo que callaba, que cedía, que se explicaba. Su sensibilidad ahora es brújula, su disciplina espada, su presencia un muro que intimida a quienes antes lo devoraban. Pero con ese poder surge un riesgo silencioso, usarlo sin virtud, porque la misma fuerza que puede elevarlo a la grandeza puede arrastrarlo a la corrupción. Los estoicos lo advirtieron con severidad. Séneca escribió: «Ningún viento es favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige. El hombre que despierta y se hace fuerte, si no tiene dirección ética, se convierte en un navegante con velas poderosas pero sin rumbo. Esa potencia lo puede llevar a manipular en lugar de guiar, a controlar en lugar de inspirar, a usar su sensibilidad como arma de dominio en lugar de protección. Y es aquí donde la filosofía estoica se convierte en freno y brújula. Imagina al hombre que, después de años de soportar humillaciones, de pronto descubre que ya no lo pueden manipular. Su mirada detecta mentiras, su intuición revela intenciones ocultas, su calma desarma al más astuto. Esa capacidad es real, pero si la usa para humillar, para vengarse, para jugar con los demás como alguna vez jugaron con él, su poder deja de ser fortaleza y se convierte en tiranía. Y no hay nada más peligroso que un hombre resentido con armas nuevas. El estoicismo nos recuerda que la virtud no consiste en tener fuerza, sino en saber gobernarla. Marco Aurelio decía que el poder no revela quién eres, lo revela tu uso de él. El riesgo del hombre invulnerable es olvidar que su fortaleza se forjó en el dolor y que ese dolor lo debe volver más justo, no más cruel. Cuando el poder no está acompañado de virtud, se convierte en espejo de aquello que más despreciaba. El sensible que despierta puede terminar convertido en el mismo manipulador que juró no volver a tolerar. Por eso el estoico se examina constantemente, porque sabe que la corrupción no siempre viene de fuera. Muchas veces nace en la soberbia interna. En la vida moderna, este riesgo es evidente. Un hombre que aprende a decir no con firmeza puede usar ese no para cerrarse también a quienes lo aman de verdad. Un hombre que descubre su capacidad de influir puede terminar usándola en su pareja para dominar en lugar de compartir. Un hombre que entiende el poder de la palabra
puede lastimar con precisión a quienes solo necesitaban paciencia. La diferencia entre virtud y vicio no está en la fuerza, sino en la intención. Y esa intención debe ser examinada a diario. Epicteto enseñaba: acuérdate de que eres actor en un drama cuya extensión y papel determina otro. Es decir, el hombre no es dueño de todo, pero sí del papel que representa. Y el papel del estoico no es convertirse en tirano de su entorno, sino en guardián de la justicia. Su sensibilidad disciplinada no es un arma para aplastar, sino una herramienta para proteger lo verdadero. Por eso, el riesgo del poder sin virtud es tan grande, porque el mismo talento que lo vuelve libre lo puede volver esclavo de sus pasiones si no lo vigila. El hombre invulnerable que se olvida de la virtud empieza a caminar con arrogancia. Su calma se convierte en desprecio, su claridad en cinismo, su fortaleza en abuso. A primera vista parece más fuerte, pero en realidad ha caído en la trampa que los estoicos denunciaban: confundir dominio con sabiduría. Un hombre puede controlar a otros, pero si no se controla a sí mismo, es débil, y tarde o temprano su propio poder se vuelve contra él. Séneca advertía: nadie es más infeliz que aquel que nunca enfrenta adversidad, porque no se le permite probarse. El riesgo del poder sin virtud es que el hombre, al sentirse invulnerable, se crea por encima de las pruebas, por encima de la disciplina, por encima de la necesidad de examinarse. Pierde la humildad que lo mantuvo vigilante, y esa soberbia lo hace caer más bajo que cuando era débil. Porque la caída desde la cima es más dolorosa que la caída desde el suelo. El poder del hombre sensible transformado es real. Puede leer a las personas con facilidad, detectar intenciones en segundos, actuar con firmeza donde otros dudan. Esa habilidad puede volverlo constructor de paz o sembrador de caos. Y aquí radica la enseñanza estoica. Todo poder debe estar sometido a la virtud. El control de la mente, la justicia en las decisiones, la templanza en los actos, la fortaleza en el dolor. Sin esas 4 columnas, el poder no es más que un castillo frágil levantado sobre arena. El riesgo, entonces, no está en la empatía disciplinada ni en la sombra integrada. El riesgo está en olvidar que todo poder exige vigilancia interior. Un hombre que se siente invulnerable puede empezar a despreciar lo que antes valoraba: la compasión, la humildad, la paciencia. Y en ese desprecio se convierte en lo mismo que lo hirió. Por eso, el verdadero renacer no termina en invulnerabilidad, sino en servicio. El hombre fuerte no se vuelve destructor, se vuelve guardián. El hombre que ha sido forjado en traición no usa su nueva claridad para traicionar, sino para impedir que la mentira prospere a su alrededor. Marco Aurelio recordaba cada mañana: hoy me encontraré con la ingratitud, la traición, la arrogancia, pero ninguno de ellos podrá dañarme, porque no participaré de su maldad. Esa es la actitud del invulnerable virtuoso: saber que el mal existe, tener el poder para devolverlo con el doble de fuerza, y aún así elegir la templanza, la claridad, la justicia. Esa elección lo hace más fuerte que cualquier manipulador, porque demuestra que su poder no lo gobierna. Él gobierna su poder. En este punto, la pregunta para cada hombre sensible que despierta es simple: ¿qué harás con tu nueva fuerza? ¿La usarás para humillar como te humillaron? ¿Para manipular como te manipularon? ¿Para traicionar como te traicionaron? ¿O la usarás para construir un muro de justicia en tu vida y en la de quienes amas? Esa elección define el destino, porque el poder sin virtud no es libertad, es una nueva esclavitud. Pero el poder gobernado por la virtud es la máxima expresión de la libertad estoica, la de un hombre que puede sentir, decidir y actuar con serenidad indestructible. La lección final de Marco Aurelio. Todo lo que hemos recorrido hasta aquí, el peso de la empatía desbordada, la traición como punto de quiebre,
La integración de la sombra y el riesgo del poder sin virtud nos conduce a una enseñanza central que Marco Aurelio dejó escrita en sus meditaciones. Una lección tan simple que muchos la pasan por alto, pero tan profunda que resume el corazón del estoicismo. No es tu sensibilidad lo que te destruye, sino tu incapacidad de gobernarla. Marco Aurelio vivió rodeado de traiciones, guerras, epidemias y aduladores. Fue emperador, pero también hombre, vulnerable a los mismos engaños y heridas que cualquier otro. Su fortaleza no estuvo en blindarse de todo lo humano, sino en ordenar lo humano dentro de sí. No permitas que tu mente sea tirada de un lado a otro como marioneta de las pasiones, escribió. Ese consejo, dirigido a sí mismo en medio del caos de Roma, sigue siendo el mismo que necesita el hombre moderno que se ha visto desgarrado por su propia empatía. La lección final es esta: la empatía no es debilidad, siempre que esté bajo el mando de la razón y la virtud. El hombre que se compadece sin medida, que carga todo, que calla por miedo a parecer duro, termina esclavo de su propia bondad. Pero el hombre que disciplina su compasión y la convierte en elección consciente, se vuelve invulnerable. Esa es la paradoja. El mismo corazón que antes lo hacía presa fácil, ahora, bajo el gobierno de la razón, lo convierte en roca firme. En la vida moderna lo vemos a diario. El hombre que se ahoga en relaciones tóxicas porque no quiere ser cruel. El que se queda en un empleo abusivo porque siente pena por su jefe. El que se culpa por decir no cuando en realidad está defendiendo su dignidad. Marco Aurelio habría dicho que ese hombre no vive conforme a la naturaleza, porque la naturaleza del ser humano no es ser tapete, sino ser gobernante de sí mismo. Y gobernante no significa cruel, significa justo. La lección final también habla de la libertad. Epicteto recordaba que nadie es libre mientras dependa de lo que no controla. El hombre que busca validación constante en otros nunca será libre. Siempre será rehén de la aprobación, de la atención, del afecto condicionado. El renacer estoico, en cambio, consiste en encontrar dentro de uno mismo el fundamento de la paz. Cuando un hombre logra esto, se convierte en lo que Marco Aurelio llamaba ciudadela interior, una fortaleza que ningún ejército externo puede conquistar. Pero atención, la empatía sin gobierno puede ser la peor de las trampas, porque el mundo moderno celebra al hombre que se sacrifica sin medida, al que entiende todo, al que siempre perdona. Lo aplauden, lo usan, lo explotan, y él mismo se convence de que está siendo virtuoso. Esa es la mentira más peligrosa. Marco Aurelio habría dicho que no hay virtud en dejarse destruir, que el verdadero amor al prójimo se sostiene en el amor a uno mismo, porque nadie puede dar lo que no tiene. La lección final de Marco Aurelio nos pide asumir la paradoja de la vida, ser sensibles y fuertes al mismo tiempo. Ser capaces de ternura con quienes la merecen, pero también de dureza con quienes cruzan los límites. Ser firmes en el no y generosos en el sí. Ser hombres que sienten profundamente, pero que no se dejan arrastrar como hojas en el viento. Ese equilibrio es la esencia de la virtud estoica. En este punto, el hombre que ha recorrido el camino deja de ser víctima y se convierte en maestro. Su vida ya no gira en torno a complacer ni a vengarse, sino a servir con discernimiento. Se convierte en ejemplo para otros hombres, atrapados en la empatía, sin control. Demuestra con su conducta que la sensibilidad no es condena, sino materia prima para la fortaleza, que el dolor no es ruina, sino disciplina, que la traición no es final, sino inicio de claridad. Marco Aurelio, al final de su vida, escribió: «El hombre noble ama su destino». Esa frase resume la lección última. Amar el destino no significa justificar abusos ni romantizar el sufrimiento, sino aceptar que cada herida puede convertirse en maestra si la enfrentas con razón. El hombre que aprende a amar su destino deja de ser esclavo de lo que perdió
y empieza a ser arquitecto de lo que elige. Y ese amor al destino lo hace libre, porque ya nada externo puede quebrarlo. La lección final de Marco Aurelio para ti, hombre sensible, es esta. Tu empatía no es tu enemiga, pero tampoco es tu reina. Es tu soldado, tu herramienta, tu don. Y si la gobiernas con virtud, te convertirá en alguien que siente profundamente, pero que nunca más será destruido por lo que siente. Ese es el verdadero legado del estoicismo, no arrancarte la sensibilidad, sino templarla, no apagar tu corazón, sino entrenarlo, no endurecerte hasta la frialdad, sino fortalecerte hasta la serenidad. Y cuando llegues ahí, cuando logres gobernar tu empatía, en lugar de ser gobernado por ella, habrás comprendido lo que Marco Aurelio quería decir cuando habló de un alma inquebrantable en medio del caos. Un hombre puede escuchar durante horas las enseñanzas de los filósofos, puede leer todas las meditaciones de Marco Aurelio y memorizar cada frase de Epicteto, pero si no las pone en práctica, su vida seguirá siendo la misma, frágil, dependiente, marcada por la empatía que lo consume. El estoicismo nunca fue teoría para recitar en voz baja, fue un manual de combate, un escudo para enfrentar la vida diaria. Y ahora, después de haber recorrido este viaje desde el peso de la empatía desbordada hasta la lección final del emperador, la pregunta ya no es si entiendes lo que dijimos. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ello? El cierre práctico comienza en lo más simple. Observa tu vida con brutal honestidad. ¿Cuántas de tus angustias vienen realmente de ti? ¿Y cuántas son cargas que elegiste tomar para ser empático? ¿Cuántas veces has callado una verdad para no incomodar? ¿Cuántas veces has permitido un abuso disfrazado de amor? Escribe esas respuestas. Míralas sin máscaras. Porque la claridad nace de mirar de frente aquello que evitabas ver. Esa es tu primera práctica estoica, dejar de mentirte. Lo segundo es comenzar a poner límites. No esperes al día perfecto ni a tener toda la valentía del mundo. Empieza con lo pequeño. Decir no a una petición que te desgasta. Terminar una conversación donde solo te usan como desagüe emocional. Reconocer en voz alta que algo te molesta en lugar de tragártelo. Cada límite, por pequeño que parezca, es un ladrillo en la construcción de tu ciudadela interior. Y esa ciudadela no se levanta en un día, sino con actos firmes repetidos. Lo tercero es cultivar la disciplina de tu mente. Los estoicos entrenaban su percepción cada mañana. Marco Aurelio se recordaba al despertar. Hoy me encontraré con la ingratitud, la arrogancia, la traición. Pero nada de eso puede dañarme si no participo en su maldad. Haz lo mismo. Prepárate antes de salir de casa para los engaños y pruebas que vendrán. Al hacerlo, cuando lleguen, no te sorprenderán. Esa previsión convierte lo inesperado en esperado y lo esperado en soportable. Lo cuarto es elegir con sabiduría dónde colocar tu empatía. La empatía sin selección te destruye, pero la empatía dirigida se convierte en un don. No todos merecen tu escucha, no todos merecen tu paciencia, no todos merecen tu amor. Aprende a ser generoso con los justos y firme con los injustos. Ese discernimiento separa al ingenuo del sabio. Lo quinto es aceptar que la vida te pondrá pruebas que no podrás evitar. Pérdida, rechazo, soledad, traición. Aquí, la práctica estoica es recordar que nada de lo externo puede dañarte más que tu propio juicio. Si interpretas la traición como ruina, te arrasará. Si la interpretas como maestra, te fortalecerá. La diferencia no está en lo que ocurre, sino en cómo lo recibes. Y lo último es vivir con servicio. Un hombre que renace de la traición y se vuelve invulnerable, no se dedica a humillar, sino a inspirar. Tu fortaleza no es para que otros se arrodillen, sino para que otros se levanten. Cuando decides usar tu nueva claridad para guiar en lugar de destruir, tu vida adquiere propósito.
Y ese propósito es lo que distingue a un estoico de un simple sobreviviente. El estoico convierte su dolor en enseñanza y su fortaleza en refugio. Este es el llamado final. No te quedes siendo víctima de tu empatía. No permitas que tu sensibilidad te hunda en el silencio. Transfórmala en tu mayor arma. Marco Aurelio tenía razón. Tu mente es lo único que nadie puede arrebatarte. Y si aprendes a gobernarla, serás libre aunque el mundo intente encadenarte. Ahora te hablo a ti directamente. Si este mensaje resonó contigo, si reconoces en tus heridas las trampas de la empatía mal dirigida, no lo dejes pasar como un video más. Dale like, suscríbete y activa la campanita, porque aquí seguimos forjando hombres que deciden dejar de ser amortiguadores de dolores ajenos para convertirse en arquitectos de su destino. Y escribe en los comentarios una frase que sellará tu compromiso. El dolor me forjó. Esa será tu declaración pública de que tu empatía ya no será una condena, sino un arma bajo tu gobierno. Recuerda siempre, el mundo no necesita más hombres destruidos por su sensibilidad. Necesita hombres que, como tú, aprendan a sentir sin dejarse manipular, a amar sin dejarse usar, a mirar sin apartar los ojos de la verdad. Necesita hombres que hagan de su empatía no una jaula, sino una espada. Ese es tu destino si eliges vivir con virtud. Y como decía Marco Aurelio, el alma se fortalece enfrentando lo que trata de debilitarla. Que cada herida se convierta en disciplina, que cada traición se transforme en claridad, que cada lágrima derramada sea un recordatorio de que no volverás a traicionarte a ti mismo. El cierre está dicho. Ahora el camino comienza.